Hay palabra de Dios. En este día, hermano, el Señor puso en mi corazón este mensaje del cual les quiero predicar. Se encuentra el pasaje donde vamos a predicar capítulo 8, versículos de 22 al 26. Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Y si tiene la amabilidad se pone en pie un segundo delante de la presencia del Señor a darle lectura a su bendita palabra, que es lumbrera a nuestro camino. Ella es lámpara a nuestros pies. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Gracias, Señor, te damos por este pasaje de tu palabra, rogando que Él y lo que tú nos vas a hablar a través de Él sea de grandísima bendición a nuestro espíritu y vida. Que en este día tú transformes, tú aclares, tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de los que estamos aquí por tu espíritu y para tu gloria. Y ruego, Dios mío, que me permitas predicar una vez más. Si tú no lo permites, yo no lo puedo hacer. Eres tú, Señor, en tu gracia el que obra y opera en mi vida, Señor. Por gracia, por Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Que la Biblia registra en otras ocasiones que Él sanó a ciego, con solo decir sé sano, recibe la vista, pudieron haber sido sanados. Pero en este caso en particular, el Señor añade unos ingredientes, unos elementos diferentes. El pasaje que acabamos de leer dice que Él lo tomó de la mano, dice que lo sacó fuera de la aldea, y dice que le escupió en los ojos, y dice que le puso las manos encima y que le preguntó. Hizo 4 cosas que cualquiera de nosotros pudiéramos decir, ¿y para qué las hizo? Él es todopoderoso. Él no necesitaba hacer eso para que ese ciego recibiera la vista. Cristo hizo esto deliberadamente. Él no hace esto porque no tenía otra cosa que hacer o porque estaba aburrido. En este milagro, aunque fue un milagro, vemos una enseñanza. Y tenemos que ver en el contexto de donde se desprende este pasaje que estaba ocurriendo, para nosotros así poder entender por qué Él hace esto. Él nos está enseñando algo muy importante en cuanto a la ceguera, en cuanto a la manera de ver. Nosotros debemos considerar en este relato que los discípulos estaban afligidos porque se les había olvidado llevar pan con ellos. Ellos no habían llevado suficiente pan en el viaje, estaban en una barca. Habían salido de ver la multiplicación de panes y de peces. Habían recogido cestas que había sobrado de comida. Pero a la hora de montarse en la barca, solamente llevaron un medrugo de pan. No había pan para todos ellos. Ellos se les había olvidado el pan en el viaje. Y el Señor les dice a ellos en el viaje: cuidado de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos.
Y ellos no entendieron lo que el Señor le quiso decir y pensaron que lo decía porque se le había olvidado el pan. Ellos asociaron levadura con pan. Que pensaron que el Señor les estaba tirando una indirecta. Pensaron que el Señor les estaba reprochando, recriminando que no habían llevado pan, porque le usó la palabra levadura. Sin embargo, el Señor no se refería a que ellos se le había olvidado el pan. El Señor se estaba refiriendo a la incredulidad, a la falta de valorización que ellos tenían en su corazón, porque no valorizaban el que andaba con ellos, que era el Cristo de la gloria. El Señor se refería a su corta memoria, que acabando de ver cómo Dios multiplicaba por millares panes y peces, ahora ellos están afligidos y disputando entre sí por el pan. Fíjese cómo muchas veces Dios nos dice una palabra, nos habla algo y nosotros no la vemos claramente. Y por cuanto no la vemos claramente, llegamos a conclusiones y a conjeturas erróneas. Y muchas veces alrededor de esas conjeturas y conclusiones erróneas, comenzamos a formar la vida cristiana. Y cuando la vida cristiana se forma a través de conjeturas y de cosas opacas que no se ven, en medio de ceguera espiritual, la vida espiritual no es productiva, no es sana, no es saludable. Hay incredulidad, llega confusión, llega tantas cosas. Yo quiero que usted ahí en ese mismo capítulo vaya conmigo al verso 14 en adelante, para que podamos leer de lo que le estoy hablando y lo podamos ver claramente plasmado en la palabra, lo que le acabo de mencionar. Dice a partir del verso 14 que ellos habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, y discutían entre sí, diciendo, es porque no traímos pan, ¿ve? Ellos dicen, nos dio de levadura porque no traímos pan. Ellos dijeron, es porque no traímos pan. Son los discípulos. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Le habló de mala memoria, le habló de ceguera, le habló de apatía, le habló de incredulidad en todas esas preguntas. De esa levadura el Señor estaba hablándole. Y Él le dice en el verso 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Él está diciendo, ustedes no están valorizando que yo soy el que ando con ustedes. Ustedes son testigos de recoger cestas llenas de comida donde no había comida, donde había escasa comida. Pero porque les digo una pregunta, les digo algo que ver con su alma, lo malinterpretan y lo ven a medias. Y no andan, no entienden la relación que deben tener conmigo. Por eso el Señor le dice, y aún no entienden. Tienen la memoria corta, se les olvidan los milagros, las bendiciones que he hecho. A nosotros se nos olvida muchas veces lo que el Señor ha hecho con nosotros, muy rápido. El milagro de este ciego y su manera de que fue ejecutado fue para enseñarle a los discípulos y a nosotros lo que ocurre muchas veces con gente creyente. Con usted y conmigo. Por eso en especial Él hizo ese milagro como lo hizo. Vamos a verlo, vamos a ver 3 puntos fundamentales aquí. Vamos a ver 3 puntos fundamentales y vamos a ver cuál es la cura para esto. La primera razón por la cual la gente adopta y tiene esta ceguera espiritual es porque ven a Cristo y creen en Él, pero no han entendido la necesidad del nuevo nacimiento.
Aquí hay un caso muy interesante. Este hombre está totalmente ciego. Cristo está ejecutando el milagro y llega un punto en la vida de este hombre que no se sabe lo que es. No se sabe si es ciego o no. Porque cuando Cristo le dijo, tú ves, él dijo, veo, pero veo gente como árboles. No se sabe decir entonces si es ciego o no. Estaba en un limbo. Estaba viendo, pero no podía apreciar lo que estaba viendo. Lo que veía era como algo. No veía específicamente algo. Entonces ahora no sabía si era ciego o no. Antes era totalmente ciego, totalmente en tinieblas. Pero su milagro no ocurrió que de totalmente en tinieblas a ver toda la luz. No, él dijo, yo veo los hombres como árboles que andan. Pero dijo, veo. Y cuando un ciego dice veo, ya uno tiende a decir, pues no es ciego porque ve. Pero él dice veo, pero no discierno, no entiendo, no defino lo que veo. Y muchas veces pasa así con el creyente. Cree en Cristo, ve a Cristo, pero no ha entendido lo que es el nuevo nacimiento. No ha nacido, no se convence, no adopta, no vive de acuerdo a una nueva criatura en Cristo. No logra distinguir entre la vida genuina, cristiana, y la mera vida ceremonial. Ve a los hombres como árboles. Pero veo algo que no está claro. ¿Cómo hombres como árboles? Eso es algo deformado. Y eso ocurre cuando se cree en Cristo, pero no se vive de acuerdo a la experiencia del nuevo nacimiento. Ellos ven el Espíritu, les gusta el Espíritu Santo, pero no viven en santidad. Nos gusta hablar lengua, nos gusta que se nos ericen los pelos, nos gusta la vida del Espíritu, nos gusta ver milagros, nos gusta todo, pero la santidad, cuando demanda su entrega, no gusta. Eso es como ver hombres como árboles. Han visto milagros, pero se olvidan pronto de sus efectos y del propósito con que ocurrieron y de quién los hizo. Recuerde que esto fue para los discípulos. Se está beneficiando un ciego, pero era para darnos la lección a los discípulos. En los discípulos nosotros nos vemos reflejados en este pasaje. Ellos nos representan a nosotros, los discípulos del Señor. Eran los de la memoria corta, que acababan de ver milagros, pero se les había olvidado y el Señor se lo tuvo que recordar. Número 2, otro fundamento y otro punto claro en esto de por qué esto ocurre. Porque no se tiene una clara conciencia de que el corazón no está totalmente comprometido. Cuando nosotros nos autoconvencemos de que nuestra vida está comprometida con Cristo, pero realmente no lo está, eso es como ver hombres como árboles. Estamos viendo algo, pero lo estamos viendo deformado. No lo estamos entendiendo. Estamos ni ciegos, pero ciego. Parece una paradoja, pero es así. Ni ciego porque ve, pero ciego porque no entiende lo que ve. No es correcto lo que ve. Y cuando nosotros no tenemos una conciencia clara y honesta de que nuestro corazón no está totalmente comprometido con Cristo y nos queremos autoconvencer de que sí, estamos viendo hombres como árboles. Y esta condición y esta manera de ser causa insatisfacción en el Evangelio. Hay gente que vive frustrada, insatisfecha, dice, ¿para qué seguir? El Evangelio es algo. Y empezamos a ver cómo podemos justificar nuestra condición, nuestra manera de sentir. Y es que no estamos teniendo una conciencia clara de que no estamos totalmente comprometidos con el Señor muchas veces. Infelicidad y confusión en cuanto al Evangelio y en cuanto a nuestra vida cristiana. Nos confunde. Porque este hombre dice, veo, pero veo hombres como árboles, eso es confuso. Así mismo ocurre cuando estamos en tal condición. Pensamos que si estamos comprometidos lo suficiente. Y muchas veces lo que hacemos es un ejercicio mental de determinación de decir, sí lo estoy. Y comenzamos a compararnos con otros,
con nuestro prójimo, decir yo estoy más comprometido que él, yo estoy más prometido que ella, tratando de autoconvencernos, pero eso causa infelicidad. Eso no es la verdad. Y tratamos fuerte de autoconvencernos de que sí, pero va a llegar un evento en nuestras vidas que va a poner en manifiesto lo que realmente está ocurriendo en nuestro corazón. Va a ocurrir algo que realmente va a revelar el carácter y la conciencia para que podamos nosotros entender cuál realmente es la condición. ¿Y qué ocurre una vez yo vea esa condición en mí? Ya mismo le voy a decir más adelante. No se desintonice, siga en el mismo canal. Mi alma te alaba, gloria al nombre de Jesucristo. La tercera causa por cual esto ocurre es porque la voluntad está dividida. Abrazamos la fe cristiana y muchas veces atacamos nuestra vieja manera de vivir. Ya yo no soy como era antes, yo era antes así, yo era malo, yo era impío, yo era aquello, yo era lo otro. Lo atacamos. Pero cuando llega el momento de aplicar los conceptos cristianos a través del nuevo nacimiento, no lo podemos hacer porque nunca lo hemos visto claro. Vemos los hombres como árboles. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? Parece que sí, porque están bien callados. Ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Qué condición tiene que haber en el corazón? ¿Qué causas deben haber para que esto se pueda dar en el corazón de un creyente?